La Iglesia Anglicana cada día gana más fieles en Chile y queremos saber cómo se conmemora la Semana Santa en esta religión que surgió todo esto en Inglaterra, y vamos a conversar con el obispo Héctor Zavala. Monseñor, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. A ver, ¿hay diferencias o cuáles son las grandes diferencias, por ejemplo, con la Iglesia Católica en esta celebración de fin de Semana Santo? Yo diría que no hay grandes diferencias en la esencia, sino que, digamos, por definición, la Iglesia Anglicana es una Iglesia católica, apostólica, reformada. Entonces, principios de la Reforma son los que a nosotros hasta el día de hoy nos rigen y los practicamos. Y esa diferencia, porque la católica es apostólica romana, y ahí reformada es la diferencia. Ese reformada, ese tercer término, ¿en qué se traduce en el diario vivir y específicamente, por ejemplo, en este fin de semana? A ver, en el diario vivir yo diría que hay una gran participación de los laicos en la vida de la Iglesia, en la dirección de la Iglesia, en guiar a la Iglesia. El gobierno nuestro es un gobierno episcopal y al mismo tiempo sinódico, con una gran participación de laicos. Por otro lado, herencia de la Reforma es que, en este caso nosotros, como clero, somos casados, y eso, ¿no es cierto?, le da una dinámica distinta a la vida de la Iglesia. Y en este caso específico del fin de Semana Santo, ¿hay algunas, por ejemplo, ceremonias especiales o específicas que diferencian de otras religiones o no? No sé si serían distintas, pero por ejemplo, la forma en que un anglicano chileno celebra esta Semana Santa son a través de retiros, a través de tiempos especiales de oración, a través de servicios de celebración que depende de la comunidad, los van practicando. Por ejemplo, muchas comunidades nuestras en este momento empezaron un retiro espiritual que lo terminan el domingo en la tarde. ¿Y eso en algún punto del país o es un recogimiento espiritual en el hogar? No, depende de la comunidad y depende de la familia. Ahora, nosotros en este caso que tenemos una presencia desde Arica a Punta Arenas, cada comunidad se organiza para cómo ellos quieren enfrentar esta celebración. Por ejemplo, comunidades acá en Santiago han decidido salir en áreas cercanas a la capital para estar ahí como familia, con sus niños, celebrando y recordando la Semana Santa. Generalmente en el fútbol, en la música, en fin, se habla de que está ganando más adeptos. En la religión no sé si esa palabra es como muy bien usada, pero sí ustedes están aumentando, han crecido también como iglesia. ¿Por qué cree usted que, por ejemplo, la Iglesia Anglicana ha ido también en aumento o ha ido fortaleciéndose en la sociedad? A ver, primero, nosotros no somos llamados a ganar adeptos, porque tenemos una comisión de Jesucristo que básicamente dijo: vayan y compartan mi mensaje, que es lo que llamamos la obra evangelizadora, y básicamente lo que nosotros queremos hacer es llevar el mensaje sanador, liberador, restaurador de Cristo a la sociedad chilena. Yo creo que a lo mejor el ser una iglesia cercana a la gente, donde los pastores viven en comunidad, comparten con su comunidad, yo no sé si eso es lo que lo hace distinto a otros, pero es la forma en la cual creemos que por lo menos la gente está recepcionando muy bien la forma y el estilo de ser anglicano. El ser liberador, el tener ese sentido liberador, ¿usted cree que es un término potente que también hace que la religión de ustedes tenga ciertas libertades, entre comillas, a diferencia de otras religiones que son mucho más estructuradas y que por ejemplo, cohiben ciertos actos propios del ser humano? Bueno, yo creo que todos nosotros llevamos cargas, llevamos situaciones que acarreamos de por vida y que a la larga nos van atrapando, nos van haciendo esclavos de situaciones, y yo creo que el hecho mismo de ir encontrando en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, que es lo que estamos celebrando ahora en la Semana Santa, es lo que hace que las personas busquen. O sea, nosotros no estamos predicando una religión. Nosotros no estamos predicando religión anglicana, estamos predicando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y ese Cristo es el que hace la diferencia. Ese Cristo es el que toca la vida de una persona y la transforma, lo libera. Y eso es lo que yo creo que es lo que queremos seguir haciendo. ¿Usted comparte de repente algunos términos
quizás han escuchado, por ejemplo, de que las religiones a veces pueden ser hasta un poco castradoras, en el sentido, por ejemplo, de que esas propias libertades, en el fondo, la persona, por su naturaleza humana, de repente, que quiere llevar adelante ciertos actos que la Iglesia le prohíba tanto, ¿o no? ¿Usted cree que las iglesias se han ido adecuando un poco a los tiempos, o es la sociedad la que se debe ir adecuando a las iglesias? Yo creo que es una cosa mixta. O sea, la Iglesia debe estar inmersa en la sociedad, no puede aislarse de la sociedad. Incluso la misma oración de Jesús, que aparece en el Evangelio de Juan, cuando dice, orando por sus discípulos, Jesús dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Entonces hay un llamado de Jesús a estar inmerso en la sociedad con todos sus problemas y con todas sus dificultades, y la Iglesia tiene que identificarse de tal manera que pueda, desde esa identificación, llegar con este mensaje que yo decía, salvador, liberador, en la vida de las personas. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque este fin de Semana Santo es especial, quizás desde el punto de vista valórico, por todo lo que ha pasado estos días. Han habido temas valóricos importantes, porque, por ejemplo, el tema de la discriminación, el aborto terapéutico, lo que ha pasado con Daniel Zamudio, en fin, una serie de temas morales, éticos, y donde se ha mezclado lo político con lo religioso, con lo social. Por eso se lo pregunto, si es que en el fondo la religión en ese sentido está jugando o juega ese rol que debe tener muy bien definido en la sociedad, que es desde el punto de vista ético, o se está mezclando con otras cosas. A ver, se mezcla... O más que ético-moral, en realidad. A ver, claro, lo ético-moral. Yo creo que a veces se mezcla, se confunde, pero al mismo tiempo, como yo decía, el estar inmerso en una sociedad con un mensaje, en este caso el mensaje cristiano, es el que va haciendo la diferencia en la vida de las personas, ¿no es cierto? Acabas de mencionar el caso de Daniel Zamudio. Yo personalmente fui a visitarlo, yo oré con él cuando él estaba agonizando, y cuando yo le visito con autorización de su papá, quien estuvo al lado nuestro en todo momento, nosotros fuimos a orar por vida por él, porque, claro, un joven que injustamente fue maltratado, producto de esa circunstancia le cuesta la vida. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos ayudar, acompañar, ¿no es cierto?, a una persona que en este caso ha sido víctima de situaciones sociales, y cómo trabajamos para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir? Y en ese sentido, de repente falta más unión en la sociedad para trabajar esos temas, más que sacar la bandera de lucha, yo soy católico, yo soy esto, yo soy lo otro, sino que haya más una unión en ciertas temáticas como país. Claro, por supuesto. Yo creo que si fuéramos más unidos, que si buscáramos cada uno en vez de por ejemplo, cuando yo fui a visitar a Daniel, yo fui en silencio. Yo fui callado, me hice acompañar por el capellán de la moneda, el capellán evangélico, me acompañó, fuimos sin hacer mayor ruido, y cumplimos con la misión de orar y ayudar a una persona que está sufriendo. Entonces yo creo que si en vez de querer buscar apariciones en la prensa, en la televisión, y querer decir, bueno, yo hago esto para ser visto, creo que ese tipo de cosas no ayudan mucho. Y como tú dices, creo que el buscar la unidad entre nosotros es fundamental. Pero la unidad pasa, a su juicio, por un consenso, o pasa por plantear sobre la mesa puntos de vista distintos y tratar de llegar a ciertos acuerdos, porque al parecer da la sensación de que aquí la lucha está de quién se impone con su punto de vista por sobre otro, pero entendemos que en la sociedad nunca se ha llegado a algún acuerdo de esa forma. Algo hay que ceder en algún u otro punto para poder llegar a algún acuerdo. A ver, déjame planteártelo con una situación doméstica. Yo voy a cumplir ya 35 años de matrimonio, y cuando me casé, creo que no soy el mismo que soy ahora. O sea, si yo me analizo a mí mismo, cómo era hace 35 años atrás y cómo soy ahora, no he cambiado. Yo he tenido que ceder en muchas áreas
por la convivencia con mi esposa y la convivencia en mi hogar, y lo mismo ella ha tenido que hacer conmigo. Entonces, ahora, yo creo que esta situación, primero, si con mi esposa hubiésemos estado en actitudes rígidas, intransigentes, no llegamos a ninguna parte. O sea, para que exista armonía, para que exista convivencia, incluso cuando vamos enseñando a nuestros hijos, tenemos que ir trabajando esta unidad, y en algún momento uno tiene que ser capaz de reconocer que estoy siendo a lo mejor muy estricto, estoy siendo muy rígido, estoy siendo intransigente, y eso no ayuda a la convivencia. Ahora, este ejemplo doméstico del día a día, si yo lo traslado, ¿no es cierto?, a la vida nacional, creo que tiene que ser lo mismo. Ninguno de nosotros tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponer sus cosas por sobre otro. Yo creo que conversar, dialogar, estar dispuestos a ceder, creo que es lo que nos ayuda a lograrlo. ¿Cuál es el gran mensaje de la Iglesia Anglicana en este fin de Semana Santo? A ver, el gran mensaje de la Iglesia Anglicana primero es: Cristo vive. Y que porque Cristo vive, nosotros estamos acá. Porque Cristo vive, nosotros existimos. Porque Cristo vive, nosotros seguimos predicando. Porque Cristo vive, la gente sigue siendo sanada. Porque Cristo vive, la gente sigue siendo liberada. Porque Cristo vive, la gente sigue siendo transformada. Muchas gracias por estar junto a nosotros. De nada, que Dios le bendiga. Bueno, y nosotros de esta forma llegamos hasta acá con esta conversación. Nos vemos más adelante con más noticias.